Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 671, Días Azules. Joan, la acólita del dragón rojo, golpeó la mesa para llamar la atención de Carl. Probablemente deberíamos regresar a la catedral para pasar la noche. Rae se quedará con Sybil esta noche. No, ella puede dormir esta noche, entrenaremos al sol. Podéis descansar esta noche, mañana entrenaremos, será un poco más tarde, así que cuando terminéis, podéis venir a buscarnos, le informó Carl, y la joven sacerdotisa comenzó a guiar a sus compañeras hacia la puerta. Era sutil, pero ella ya estaba asumiendo el papel natural de cuidadora del clérigo del dragón rojo. Una vez que los niños se fueron, las señoras pidieron vino de abajo, y Carl supo que iba a ser una noche larga. Carl se despertó a la mañana siguiente y descubrió que los otros ocupantes de su cama eran Rae, Cara y una despeinada Lotus que estaba abrazada al tejón del vacío haciendo ruidos de sueño felices. Se oían ronquidos provenientes del salón, más fuertes de lo que cabría esperar de solo dos personas, así que la mayoría de los demás debieron de haberse quedado dormidos allí después de que él se durmiera. Solo la costumbre lo había hecho levantarse tan temprano, pero era una oportunidad perfecta para que pidieran el desayuno y, por una vez, no les tocara a ellos sufrir el olor a comida recién hecha. Al principio, Carl consideró la posibilidad de cocinar, pero después de que los chefs del edificio y los clérigos lo malacostumbraran, no pudo obligarse a comer otra de las comidas sencillas que eran lo único que realmente sabía preparar. El tocino con huevos era un desayuno estupendo, pero el tocino con huevos con todas las salsas y guarniciones elaboradas era aún mejor. Carl se vistió con el pantalón negro y la camisa blanca de su uniforme oficial, y luego se acordó de pedirle a Rae que le hiciera más ropa cuando tuviera tiempo. Hay un montón en mi bosque, la cabaña con todos los fantasmitas colgando del techo, dijo Rae, sin moverse de su sitio en la cama. En efecto, la había, una selección bastante impresionante, aunque parecían ser intentos fallidos de crear algo más, no eran lo suficientemente malas como para destruirlas, pero las apiló en un trastero apartado. Carl cogió un pantalón negro y un polo gris claro con una araña bordada sobre el bolsillo, y salió en silencio a la sala de estar, pero no todos estaban dormidos. Sobre la mesa había una variedad de panes, carnes y quesos, acompañados por 5 clérigos vestidos con túnicas azules. El clérigo sentado al pie de la mesa se volvió para sonreírle y habló en voz baja, en un susurro propio de las bibliotecas. Monarca, por favor, acompáñenos a desayunar, nos envió la bibliotecaria jefe para ver si tenía tiempo de hacer una copia de la nueva habilidad hoy y para hacerle algunas preguntas sobre runecrafting. Quería hacérselas ella misma, pero con todo el lío de ayer, se le olvidó. Hoy está ocupada con el arzobispo y no podrá atenderle hasta que usted esté ocupado con los estudiantes. Carl dejó el libro de habilidades Guardia Épica sobre la mesa con un suave golpe. Esa es la nueva habilidad, la terminé anoche, por lo que puedo ver, necesita ser compatible con los golems y al menos de rango real para usarla. Los clérigos del dragón azul enseguida empezaron a jugar a piedra, papel o tijera, y Carl se preguntó qué tramaban, entonces lo comprendió, si de verdad podían usar la habilidad, abrir la portada para leerla y prepararse para copiarla solo les enseñaría la habilidad y el libro desaparecería. Por desgracia para ellas, todas eran sumas sacerdotisas reales, así que existía alguna posibilidad de que pudieran usarlo. El primero en perder el partido, a regañadientes, tomó el libro y acarició la portada mientras tomaba notas sobre el exterior. Fue una señal prometedora de que no hubiera ocurrido nada malo cuando tocó la cubierta por primera vez, así que la clériga la volteó cuidadosamente para inspeccionar el reverso y tomar notas detalladas de cómo se había formado. Con gran temor, la clériga abrió lentamente la tapa y suspiró aliviada al leer las primeras palabras. Copiar esto va a llevar una eternidad, suspiró la clériga al ver el grosor del libro.
Me llevó unas 4 horas, asintió Carl. Los clérigos pusieron los ojos en blanco, eso es con una velocidad de manos sobrehumana, a nosotros nos llevaría casi una semana copiarlo. Entonces apuesto a que te alegras de que no te haya enseñado esa habilidad. Los clérigos asintieron al unísono y, con guantes de algodón suaves, hojearon cuidadosamente el libro para no marcar ni dañar las páginas. Esto es increíble, los detalles que componen esta habilidad son tan extensos que ni siquiera puedo considerarlo un golem, es una construcción, y está hecha como un golem, sin órganos internos, pero por lo demás, la magia es tan diferente que esa estructura es lo único que realmente tienen en común, explicó la sacerdotisa. Carl se encogió de hombros, nunca he hojeado un libro de golems, me pregunto si siquiera puedo usarlos. Ya que no soy mago, Rae puede usar golems, pero no era una habilidad compartida, ¿acaso no tienes suficientes invocaciones? Tienes a todos esos guardaespaldas, los golems de Rae y ahora a este guardia, además de todos tus compañeros, ¿acaso pretendes formar tú solo una legión entera? Preguntó uno de los clérigos, aún en el tono susurrante de la biblioteca. No es mala idea, me pregunto si algún día podré crear un ejército de arañitas, preguntó Rae en voz baja mientras aparecía en la mesa junto a Carl. Los clérigos del dragón azul parecían horrorizados. ¿Un ejército de arañitas, como docenas de pequeños golems?, preguntó uno. Rae asintió, o incluso una ilusión que se parezca a ellas pero que aún pueda hacer cosas de araña, o las maravillas que podría crear con un ejército de pequeñas versiones de mí hilando seda. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 672, comprensión de lectura. Mientras la mayoría de los clérigos estaban ocupados estudiando el texto, uno de ellos tenía preguntas más profundas para Carl sobre la creación de runas como arte, o, al menos, sobre lo que el sistema le había enseñado acerca de la creación de runas como arte. Entonces, ¿te enseñó todas las conjunciones para modificar los resultados de los hechizos para la creación de objetos, o la combinación adecuada de caracteres para que la frase del hechizo cupiera en una sola hoja de papel para crear talismanes? Preguntó el clérigo. No sé cuáles se usan para crear objetos, pero sí sé cómo combinar los caracteres, de hecho, sé hacerlo de varias maneras distintas, según el significado que quiera darle a la frase y la naturaleza del objeto en el que la escribo, asintió Carl. La clériga asintió lentamente mientras consideraba su siguiente pregunta. Entonces, la habilidad de runecrafting te da todo el conocimiento del idioma, pero de una manera completamente teórica. Sabes qué es la palabra, pero no cómo podría usarse para crear un objeto o describir un hechizo en un talismán. Confirmó. Carl asintió, eso es más o menos correcto, es decir, puedo hacerme una idea, pero no deja de ser una suposición, no tengo ni idea de cómo lo habrían hecho quienes me precedieron, así que solo puedo hacer lo posible por encontrar una solución viable. El clérigo tomó notas con cuidado, pero comenzaba a mostrarse desanimado, así que Carl le hizo algunas preguntas de seguimiento. ¿Qué es lo que esperan descubrir? ¿Algún tipo de arte artesanal perdido? El rostro de la mujer de mediana edad se contrajo en una sonrisa melancólica, nada tan grandioso, me temo, lo que buscábamos era algún tipo de marco de referencia que nos permitiera determinar cuánto se ha perdido de las diversas artesanías que utilizan runas como parte de su arte. Como ven, hemos perdido muchísimos conocimientos de herrería, hemos perdido casi por completo la creación de armas mágicas como forma de arte, incluyendo gran parte de la capacidad de improvisar. Sin embargo, a medida que se extienda la creación de runas, quizá podamos ayudarles con algunas teorías. Pero existen grandes cantidades de objetos que se recuperan de las crías de monstruos en condiciones dañadas, a veces intactos pero en su mayoría inoperativos. Si supiéramos más sobre la técnica con la que se fabricaron, podríamos repararlos más fácilmente.
En cambio, necesitamos que un runecrafter que sepa qué puede faltar le explique el problema a un herrero que no sabe de runecrafting porque no tenemos acceso al sistema a las habilidades de subcategoría que combinarían ambas. Carl frunció el ceño. Entonces, lo que dices es que recuperar la habilidad de runecrafting en realidad solo hizo que todos se dieran cuenta de cuánto les queda por aprender, y creó más preguntas de las que respondió. El clérigo suspiró y asintió en señal de aprobación. Pero si tuviéramos una de las habilidades del subconjunto, pero no la totalidad de la biblioteca de runecrafting, no seguiríamos estando en la misma situación. Eso llamó la atención de otro de ellos. No, si tuviéramos algo como maestro de talismanes, la antigua habilidad de artesanía, pensaríamos que es completa e independiente, nadie la relacionaría con los conocimientos que faltan y que proporciona runecrafting. El clérigo que había estado interrogando a Carl asintió en señal de aprobación. Hay un dolor profundo en saber que te falta conocimiento que debería estar a tu alcance, es como tener todas las respuestas al alcance de la mano y que alguien te recuerde que eres demasiado ignorante como para siquiera saber qué preguntar. Para los clérigos del dragón azul, aquella era sin duda una situación particularmente dolorosa, eran siervos del dios del conocimiento y la enseñanza, ignorar algo era contrario a sus objetivos en la vida, tenían que saberlo, no era una opción. De acuerdo, creo que entiendo tu punto de vista, probablemente podríamos recuperar parte del conocimiento perdido de las antiguas ciudades enanas si enviaras allí a alguien con conocimientos de runecrafting, sugirió Carl. Hubo murmullos de aprobación, pero no fue ninguna sorpresa, lo que sugería que era una idea que los dragones azules ya habían considerado, y probablemente habían puesto en práctica, o tenían previsto ponerla en práctica en cuanto contaran con investigadores debidamente capacitados. Al igual que los clérigos del dragón verde y su afición por vagar por la naturaleza durante periodos indeterminados, los clérigos del dragón azul eran conocidos por sumergirse tanto en sus investigaciones que se olvidaban de todo lo demás durante días y semanas. Carl pudo ver que estos clérigos ya estaban encaminados a obsesionarse con el conocimiento perdido asociado a la creación de runas, aunque no parecía que ninguno de ellos hubiera aprendido realmente el arte todavía. Posiblemente, solo porque anteriormente se habían involucrado de lleno en un proyecto relacionado con otra habilidad profesional y ahora no podían cambiar. Si lograran replicar el libro de habilidades de guardia épica y enseñárselo a grandes grupos de élite, la situación podría cambiar. Era una habilidad mucho más interesante que Golem y su poder era igualmente impresionante. La mayoría del grupo estudiaba el libro de técnicas con creciente intensidad, pero la cantidad de trabajo que supondría replicarlo estaba disminuyendo considerablemente su entusiasmo. Dedicar una semana entera a un proyecto, solo para que luego lo use otra persona, es suficiente para arruinarle el día a cualquiera. Ahora bien, si se tratara de una habilidad que pudieran utilizar ellos mismos y luego hacer copias para enseñarla a quienes la necesitaran, podrían estar mucho más abiertos al concepto. Como mínimo, tendrían un guardián genial para admirar. Todos son un poco raros, puede que lo consideren el amigo perfecto, simplemente porque siempre está ahí y no habla para interrumpir su concentración, Remy lo señaló. Thor parecía estar de acuerdo con ella. Al menos, les daría a alguien que no huya cuando empiecen a entusiasmarse demasiado con su trabajo, ni siquiera ha amanecido del todo y ya están así de entusiasmados, ni siquiera es un buen trabajo, porque es para la manada de otra persona. ¿En qué ocasión te has mostrado reacio a trabajar? Pero solo me pides que haga cosas divertidas como tirar del carro, se quejó Thor, sintiéndose ofendido por la comparación entre eso y hacer libros para desconocidos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 673, Estudio eficiente.
Tras unos minutos de concentración en las capas externas de la habilidad de guardia épica, los clérigos comenzaron a adentrarse de lleno en el libro, con un investigador dedicado a preparar el desayuno para los demás para que ningún dedo grasiento tocara el manuscrito. Era una rutina muy ensayada, y a Remy le parecía divertidísima. La mayoría de las especies solo alimentaban a mano a sus seres queridos o a las crías, pero los clérigos dragones azules lo hacían para poder investigar con mayor eficiencia, sin siquiera tomar descansos para comer. Denles unos minutos y se darán cuenta de que se sintieron demasiado cómodos con Carl y se avergonzarán. Remy sonrió mientras terminaban de comer, y luego la persona encargada de servir la comida se lavó cuidadosamente las manos antes de volver a ponerse los guantes blancos de algodón. ¿Hay alguna razón por la que los guantes sean siempre blancos? ¿Es solo para que sea más fácil ver si se han ensuciado?, preguntó Carl mientras pasaban las páginas con delicadeza. Los clérigos negaron con la cabeza. El algodón es blanco por naturaleza. Elegimos guantes de algodón blanco porque no llevan tintes que puedan manchar las páginas si están manchadas o si nuestras manos están un poco húmedas. Lotus se sentó junto a ellos y empezó a coger sus trozos favoritos del plato de aperitivos del desayuno. Como si un clérigo azul fuera a permitir que alguien tocara un libro de investigación con las manos mojadas. Son tan crueles cuando vamos a la biblioteca, como si los libros fueran sus queridos hijos, se quejó. Los demás pusieron los ojos en blanco al unísono, pero no respondieron. ¿Estás seguro de que no es porque nunca saben dónde ha estado un clérigo verde, y hay una probabilidad mayor que cero de que tengas resina de árbol y mantequilla de cacahuete en las manos?, preguntó Carl. Eso podría ser parte del problema, pero no solo son malos con nosotros. La mujer de mediana edad que dirigía el equipo de investigación se encogió de hombros. Bueno, la mayoría de los ejemplares que hay en la biblioteca los escribimos nosotros personalmente, pero nadie respeta los libros como es debido. Tenemos equipos enteros dedicados solo a limpiar y quitar manchas de nuestra colección, le recordó a Lotus. Claro que lo sé. Tuve que pasar una semana entera ayudándoles después de que mi libro de texto de botánica sufriera un percance. Todos los clérigos rieron, e incluso Carl soltó una risita, sabiendo que casi cualquier cosa podría haberle pasado al libro. El día que la conoció, Lotus quiso llevar a Rae a echarse una siesta entre los árboles. En su mayor parte, trabajaron en silencio mientras el resto del equipo se despertaba y pedía más cosas para el desayuno. Los alimentos que habían traído los clérigos del dragón azul parecían haber sido elegidos principalmente por su facilidad de consumo, pero no abarcaban todo lo que los demás solían comer. Una vez que terminaron, el resto del grupo se preparó para dirigirse a los campos de entrenamiento, dejando a Carl con los bibliotecarios, mientras las bestias ayudaban a entrenar al equipo. Bueno, no del todo solo. Hawk no tenía intención de ir allí, aunque Remy había recuperado su forma de serpiente espiritual y acompañaba a Kara en su misión de enseñar a los estudiantes los métodos adecuados para entrenar sus cuerpos. No iba a darles hoy alimentos de dudosa procedencia, ya que su entrenamiento había avanzado lo suficiente como para que sufrieran efectos secundarios, pero sí tenía varias bebidas nutritivas para ayudarlos durante el entrenamiento de Thor para mejorar su físico. Hoy, ni siquiera las bestias más pequeñas se librarían de su tierno y cariñoso cuidado. Sin Carl para entretenerlas de forma segura, entrenarían con sus compañeros del día, lo que significaba que debían seguir fortaleciendo sus músculos y trabajando para evolucionar. Thor alcanzó su máximo poder tras evolucionar y cambiar sus escamas, por lo tanto, naturalmente, lo mismo debería ocurrir con los jóvenes. Reúnelos a todos en el patio antes de empezar para que pueda activar las habilidades de entrenamiento en todos. Si no lo hago, será un día perdido de todas formas, le recordó Carl a Thor, que estaba a punto de salir del apartamento en forma humana. No hay problema, estamos tratando de demostrarle a la gente del gobierno que somos buenos en nuestro trabajo, asintió Cerro.
A Thor nunca se le pasó por la cabeza que ser demasiado bueno en su trabajo pudiera llevar a que le asignaran aún más trabajo cada vez que llegara, simplemente estaba feliz de tener crías que entrenar. ¿Qué cerro no lo sería? Rae hacía todo lo posible por no reírse de Carl, que estaba atrapado allí con los bibliotecarios, mientras ellos podían salir a jugar y observar cómo los novatos ideaban formas nuevas e ingeniosas de evitar el trabajo duro. Todos hicieron lo posible por escaquearse sin ser descubiertos, y este grupo había demostrado ser bastante creativo a la hora de hacer lo justo para no meterse en problemas. Claro que eso no funcionó con Rae, ella siguió presionando hasta que sus sentidos le dijeron que realmente estabas a punto de desmayarte. Tenía un historial casi perfecto en ese sentido, y casi siempre lograba que descansaran antes de ese punto, solo cuando tropezaban y simplemente no podían levantarse, tenía que admitir la derrota. ¿De verdad es tan importante entrenar a un grupo de nuevos reclutas antes de que lleguen a la academia?, preguntó uno de los bibliotecarios. En este caso, sí, el propio arzobispo quiere saber hasta qué punto y con qué rapidez podemos impulsar a las distintas nuevas élites, con el fin de crear una fuerza militar capaz de reemplazar nuestras pérdidas durante la guerra. Todos sabemos que los gigantes no se rendirán tan fácilmente, así que necesitaremos aumentar el número de nuevos comandantes de rango y élites superiores por encima de las cifras que hemos perdido. Pudo ver que los clérigos hacían cálculos mentales rápidos para determinar si era posible, necesitarían muchos comandantes nuevos, más de los que cualquier grupo de la academia hubiera tenido jamás entre sus filas, pero no era una idea descabellada. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 674, Runas enanas. Una vez que el grupo se hubo reunido fuera del edificio donde Carl podía verlos, activó Maestro de Habilidades en los estudiantes y sus bestias, centrándose en los profesores que tendrían ese día. Las jóvenes bestias y sus rangers estaban muy por detrás de los 5 iniciales ahora que el primer grupo de acólitos había tomado las pociones especiales de Remy, pero eso no significaba que no intentarían alcanzarlos lo más rápido posible. El objetivo del día era ayudar a los rangers a aprender su habilidad común y a trabajar con los demás para mejorar sus capacidades de combate, pero solo después del extenuante entrenamiento de resistencia física de Thor. Funcionaba de maravilla y los alumnos se adaptaban rápidamente, pero Carl notó que los alumnos no estaban obteniendo el impulso inicial en el desarrollo físico que sí obtuvieron los que recibieron la inyección. Carl había crecido significativamente durante el viaje en tren, que duró solo unos días, y luego de nuevo después de que llegaron a la academia. Pero estos estudiantes que habían despertado gracias a objetos vinculados al sistema, no estaban cambiando de esa manera, en cambio, crecían físicamente a un ritmo perfectamente normal, pero su nivel de poder aumentaba constantemente como se esperaba del entrenamiento que estaban recibiendo. Carl se volvió hacia los clérigos que vigilaban a los estudiantes por si acaso las habilidades de Carl producían algún efecto visible. Tengo una pregunta, desperté a 5 de esos estudiantes con anillos vinculados al sistema, y a 6 de ellos, los que tienen las bestias, con objetos de misión, pero no están experimentando el repentino crecimiento y la mejora física que los estudiantes normalmente obtienen con la inyección divina. Ha pasado más de una semana y siguen igual, no hay señales de maduración acelerada, ni siquiera en Sybil, la rebelde, que es mucho menor que los demás, es incluso más joven de lo que esperábamos que despertara, pero muestra una gran afinidad con su clase y su ritmo de progreso es similar al de los otros estudiantes. Incluso muestra una tasa de crecimiento superior a la habitual en el aprendizaje de habilidades, pero aún no está obteniendo el impulso físico, explicó Carl. Los clérigos asintieron, el clero ha observado que, entre otros, estos despertaron de esa manera, la hipótesis de trabajo es que la inyección sí tiene efectos secundarios y que el rápido crecimiento es uno de ellos.
También es posible que no sea tanto un efecto secundario como un resultado deseado. La inyección divina fue creada para otorgar poder a los humanos que no poseían talento innato para la magia, pero es un objeto divino, imbuido de inmensas cantidades de poder sagrado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el poder sagrado interprete el deseo del arzobispo de contar con poderosos defensores de la fe como una necesidad de crecimiento acelerado. Por supuesto, cuanto más estudiemos, más sabremos, pero el hecho de que sea tan evidente en vuestro grupo demuestra que no pasará desapercibido para los alumnos cuando sean enviados a la academia la semana que viene. Los clérigos comenzaron a discutir entre sí los diversos resultados posibles, entonces el mayor de ellos hizo una pausa repentina y comenzó a reír. Hermanas, nos hemos distraído, hay demasiadas cosas sucediendo hoy y estamos perdiendo de vista el motivo por el que vinimos. La bibliotecaria jefe insistió mucho en que obtuviéramos respuestas sobre la habilidad de runecrafting y lo que implica, para que pudiéramos empezar a comprender mejor sus posibles resultados. Sé que ya hemos cubierto la teoría, pero hemos traído textos sobre las diversas disciplinas para que los prueben. Lo más probable sería el uso libre de runas, ya que un sacerdote rúnico simplemente las escribiría en el aire, pero lo más práctico sería el herrero rúnico, que las usa para mejorar objetos. ¿Con cuál prefieres empezar? Carl lo pensó durante unos segundos, luego golpeó la mesa con los nudillos. Creo que la capacidad de mejorar objetos con runecrafting es la opción más viable para mí. Si me obliga a especializarme en algo concreto, preferiría que fuera una que me permitiera mejorar los objetos, la armadura y los espacios habitables de mi equipo. Vi runas por todas partes en la antigua aldea enana, y algunas de ellas seguían siendo lo suficientemente funcionales como para que pudiéramos encender un fuego de forja con maná y usarlo como parrilla. Ese tipo de utilidad sería una gran ventaja para las élites. Cuando viajas, cuanto más versátiles sean tus objetos, mejor. Sé que ahora todos tenemos espacio en el inventario y que ya no necesitamos cargar mochilas enormes ni preocuparnos por el peso, pero aún existen restricciones, y cuanto más fuertes se vuelvan nuestros élites, más objetos útiles y de progresión querrán llevar consigo. El clérigo asintió y cambió los libros que estaban sobre la mesa, sustituyéndolos por uno que decía, un resumen del arte perdido de la creación de runas enanas. Carl sonrió, aquella lectura le pareció acertada. Las runas que Remy había grabado de la forja de Graska eran idénticas a las grabadas en la portada, y ligeramente diferentes de las runas estándar, pues estaban estilizadas con un propósito. Carl se puso los guantes blancos que le ofrecieron y pasó suavemente los dedos por el tomo. Es una artesanía increíble para un libro que no es un manual de habilidades. El sistema crea todo tipo de cubiertas preciosas cuando se usan técnicas específicas, pero esta parece tallada a mano en una aleación, no sé qué tipo de aleación es, pero es mucho más ligera de lo que esperaba. Los clérigos asintieron. El libro fue creado por enanos antes de abandonar el continente tras sus batallas contra los gigantes. No eran suficientes para defender sus tierras aquí, y en aquel entonces no éramos un aliado lo suficientemente fuerte como para hacerlo por ellos. Si les interesa, pueden consultar los registros en la biblioteca. Fue una parte fascinante de nuestra historia. Carl soltó una risita y el clérigo suspiró. Es muy fácil distraerse cuando alguien nos pregunta sobre historia. Por favor, continúe. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 675. Mala traducción. Carl abrió el libro con cuidado y miró la primera página. Las letras le resultaban desconocidas, pero cuanto más las miraba, más sentido tenían. Supuso que el sistema se encargaría de la traducción como hacía con los idiomas hablados, así que simplemente esperó y examinó la primera página hasta que empezó a comprenderla. No lo hizo. Al menos, no de una manera significativa, pero la mayor parte del idioma se basaba en el alfabeto rúnico, así que Carl poco a poco pudo descifrar 2/3 de lo que suponía que decía, y luego adivinar el resto.
¿Puedes leer eso?, preguntó uno de los clérigos mientras Carl pasaba a la segunda página. Más o menos, no es un idioma que pretenda dominar, y tengo la sensación de que me pierdo muchísimo contexto al leer las palabras, pero puedo seguir las descripciones lo suficientemente bien como para al menos entender de qué hablan. Ahora bien, cuando lleguemos a las partes técnicas, la cosa se complica bastante. Como ya he dicho, me falta mucho contexto, así que, a medida que lea las secciones más detalladas, me faltarán aún más datos. Las primeras páginas eran prácticamente una introducción y un glosario rudimentario, como si el autor hubiera asumido que no sería necesario hojear el libro para encontrar una sección en particular, y que el lector simplemente lo leería de principio a fin hasta memorizarlo. Eso podría ser posible, así es como los jefes de la mina querían que interpretaran el manual de la empresa, pero un profesional no sería tan arrogante, supuso Carl. Para un verdadero maestro herrero enano, la calidad de sus aleaciones y el proceso de forja son fundamentales. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de un maestro rúnico enano. Si bien un arma rúnica enana siempre representará una gran mejora con respecto a la original, se pueden obtener mayores ventajas relativas con armas que distan más de la perfección. Mientras dure, la inscripción rúnica será igual de efectiva en una hoja de baja calidad que en una forjada por un maestro. Sin embargo, cabe destacar que una hoja de mala calidad, o una aleación inferior, simplemente se romperá si se le aplica demasiada energía mediante una matriz rúnica. Nada de eso sorprendió a Carl. Lo que sí sorprendió a Carl fue el hecho de que inmediatamente después aparecía una lista de aleaciones clasificadas por calidad para la fabricación de armas rúnicas, debido a su compatibilidad con altos flujos de maná. De todas las cosas que esperaba leer, no esperaba que el autor pusiera la plata pura casi al principio, justo debajo del mitril y algunas aleaciones de las que Carl nunca había oído hablar. Lo que sí sorprendió a Carl fue el hecho de que inmediatamente después aparecía una lista de aleaciones clasificadas por calidad para la fabricación de armas rúnicas, debido a su compatibilidad con altos flujos de maná. De todas las cosas que esperaba leer, no esperaba que el autor pusiera la plata pura casi al principio, justo debajo del mitril y algunas aleaciones de las que Carl nunca había oído hablar. Obviamente, era un metal pésimo para fabricar armas por sí solo, ya que era blando y no mantenía el filo, pero con runas, eso podía solucionarse, mientras que su alta capacidad de maná y su accesibilidad lo hacían más viable que cualquiera de las aleaciones complejas de la lista. Carl tomaba notas mientras traducía, con la esperanza de poder repasarlas más tarde y captar significados adicionales que se le habían escapado la primera vez que leyó el libro. Carl pasó la página y descubrió que el prólogo de la novela ocupaba solo una página. En cuanto terminó la introducción a los mejores metales, el autor se adentró directamente en los aspectos importantes sobre cómo utilizar la técnica para mejorar el trabajo. Ahora bien, si no dispones de una forja enana adecuada, como puede ocurrir durante un viaje, necesitarás conocer estos conceptos básicos para que las herramientas de las especies menos avanzadas sean viables para su uso. La página siguiente comenzaba, antes de llenarse de garabatos y grupos dispersos de símbolos rúnicos en diversas formas para diferentes objetos. Todas parecían estar diseñadas para mejorar la resistencia y durabilidad de los objetos metálicos, pero el autor no solo había incluido las runas para fortalecerlos. Aquello le pareció curioso, así que Carl transcribió las runas, separándolas en sus componentes, y comenzó a intentar descifrar qué significaba cada una y qué papel desempeñaban en la inscripción general. Carl se dio cuenta de que no iba a ser tarea fácil. En lugar de usar un efecto mágico como base de su trabajo, con el refuerzo añadido posteriormente, el enano había recurrido a un discurso interminable sobre cómo los humanos no distinguían las impurezas de las aleaciones raras. Luego continuaba explicando que eran demasiado débiles para permanecer junto a una forja el tiempo suficiente para calentar el metal y darle forma, y demasiado pobres para permitirse el petróleo necesario para el templado.
¿Qué significa todo esto?, preguntó el clérigo. Parece que el enano que escribió esto no era muy fan de la artesanía de las otras razas. Es toda una diatriba sobre cómo los humanos no pueden fabricar una espada decente con un efecto de fortalecimiento añadido. El clérigo pareció confundido por lo que quería decir, así que Carl fue a buscar un par de cuchillos al carrito del desayuno. Le llevó casi 5 minutos escribir las runas en los cuchillos de mantequilla con un rotulador de punta fina, pero los clérigos permanecieron en silencio y esperaron a que terminara antes de hacer más preguntas. ¿Ves esto? Ese es el grupo de runas para fortalecer el metal base. Este es el que el libro recomendaba para fortalecer una hoja forjada. No sé si realmente hay alguna diferencia en los efectos entre ambos, explicó Carl, señalando el cuchillo con una runa sencilla en el mango y el que estaba completamente decorado. El clérigo se encogió de hombros y luego activó las runas con un suave flujo de maná. A ver qué hace falta para doblarlos. En la cocina nos perdonarán unos cuantos cuchillos de mantequilla dañados, sugirió. La segunda sí que es bonita, comentó otro de los clérigos. Sí, un trabajo rúnico magnífico. Entiendo por qué lo habrían hecho así, aunque el aumento fuera mínimo o insignificante, es mucho más agradable a la vista, y los enanos eran conocidos por ser muy vanidosos con su trabajo manual. Carl tomó la sencilla hoja marcada con una runa de fortalecimiento y la dobló con fuerza entre sus manos. Luego repitió el proceso mientras los clérigos suspiraban con pesar por la pérdida. Curiosamente, la segunda hoja parecía ser significativamente más fuerte, a pesar de no tener ninguna otra runa de activación en la inscripción. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 676, El enano lector. Carl enderezó suavemente las 2 hojas y se las pasó a los clérigos, que parecían encantados de tener en sus manos un par de muestras de prueba tan interesantes. Podríamos probar cuánta energía puede transmitirse a través de ellos, pero eso sería una prueba destructiva. Lo que más me interesa es el hecho de que uno de los dos es realmente más fuerte que el otro, a pesar de tener la misma runa activa. Tal vez sea la intención que hay detrás de ellas, demostrar la superioridad de este método sobre las herramientas humanas, o tal vez haya un significado más profundo que se me haya escapado con mis traducciones incompletas, explicó Carl, y pasó a la siguiente página del manuscrito. Los detalles trataban sobre cómo mejorar el acero élfico para aumentar su durabilidad, ya que incluso los enanos reconocían su excelente filo. Sus comentarios sobre las técnicas que los elfos empleaban con los árboles eran mucho menos amables que los insultos que habían proferido contra la artesanía humana, y Carl hizo lo posible por no reírse mientras los leía. Bueno, podemos afirmar con certeza que este autor no era un admirador de los elfos, o quizá no era un admirador de sus supuestas costumbres hedonistas, pero como no tengo un arma élfica para poner a prueba ninguna teoría, podemos continuar, tradujo Carl, mientras los clérigos copiaban diligentemente las páginas. Eran clérigos del dragón azul, el hecho de que no pudieran leer las páginas no les impediría transcribirlas tal como aparecían en el tomo. Uno de ellos tenía cierta habilidad con las runas, pero no la suficiente como para dominar la habilidad de runecrafting, ya que el bibliotecario aún no había tenido tiempo de terminar una copia para que los demás la copiaran. El arte de la creación de runas enanas no se limita a la apariencia como creen muchas otras razas. De hecho, la matriz de las runas, incluso el relleno irrelevante, es fundamental para la distribución uniforme del flujo de poder a través de la superficie del objeto. No tengo ni idea de por qué escribo esto, quizá mis memorias se conviertan en un libro infantil, repleto de datos que todo niño debería conocer, o quizás simplemente para que no se pierda el conocimiento básico si la creación de runas cae en desuso en el futuro. Tal fue el destino de los maestros golem, cuyas construcciones eran tan duraderas que durante 10 generaciones no fue necesario crear más.
y el conocimiento básico se perdió, lo que hizo casi imposible entrenar a nuevos aprendices una vez que los antiguos maestros habían fallecido y solo habían dejado sus tomos más valiosos. Sí, eso es lo que haré, perdonadme el desvarío de un anciano mientras os imparto las bases de lo básico. El texto continuaba durante 2 páginas más, detallando las formas correctas de escribir runas en un objeto para que el efecto se aplicara uniformemente, y la maestría con la que se grababan en una superficie común, como un martillo, un jarrón o una placa de armadura, para alguien de su época, probablemente habría sido obvio, ya que lo veían a diario y escuchaban las historias de sus padres o de su maestro, si provenían de otro oficio. Eso hizo que Carl se preguntara qué tipo de organización social tenían los enanos. Tenían algo parecido a una escuela de oficios donde los usuarios del sistema pudieran aprender el oficio que quisieran. Tenían maestros que elegían aprendices o que enseñaban las artes a alguno de sus hijos para que se hiciera cargo del negocio familiar. Nada de eso se incluía en esas primeras páginas, pero Carl estaba aprendiendo muchísimo sobre la funcionalidad de la escultura enana, de maneras que nunca antes había considerado. De hecho, el anciano incluso incluyó algunos consejos sobre cómo activar golems con runas, aunque no era su especialidad y, en sus propias palabras, carecía del nivel de paciencia adecuado para trabajar con golems. Eso hizo que Carl se preguntara si sería posible que algunos magos aprendieran la creación de golems, como una rama de la creación de runas, y crearan ejércitos de golems autónomos para defender pequeños pueblos que no contaban con una fuerza de guardia considerable. Los clérigos pensaban lo mismo mientras hacían sus copias, pero se preguntaban si sería posible para su hermandad. Eran los guardianes del conocimiento, y sería maravilloso poder usar golems, cuyas manos no sudaban ni temblaban, para manipular los valiosos tomos de sus bibliotecas. Para ellos, sería un sueño hecho realidad, un asistente cuyas manos no dañaran los libros, que nunca holgazaneara ni olvidara las instrucciones, alguien que nunca necesitara dormir y que no se desviara de sus tareas asignadas. Entonces Carl pasó la página una vez más, dejando atrás las peroratas del anciano sobre conocimientos básicos, y adentrándose en lo que él llamaba, el primer día de formación de aprendices. El diagrama de lo que Carl pensó en un principio que podría ser un pico, pero con una hoja de hacha de batalla en el lado de la cuchara, ocupaba toda la página con la descripción de cómo colocar las runas en la página opuesta. Los 2 lados eran diferentes, ya que las runas no estaban duplicadas, sino que se enrollaban alrededor de la cabeza para proporcionar un flujo de maná uniforme, y se detenían justo antes del filo afilado. No se trataba simplemente de runas sin marcar, en su lugar, se había estampado un patrón de cuadrícula en el metal, que servía de guía para el trabajo rúnico, pero que también convertía las runas en un patrón decorativo de líneas que ocultaba su verdadero significado, al tiempo que mantenía el trabajo del aprendiz encaminado. Uno de los clérigos chasqueó los dedos. Tenemos algunas de esas hachas, no con las runas, pero el diseño ha sobrevivido al paso del tiempo y hay algunas en la armería. Hemos estado usando el diseño como arma de asta, en el mango de una lanza larga, pero sin duda se podría adaptar al tamaño de un hacha de mano. Carl asintió. ¿Debemos continuar transcribiendo o debemos solicitar una entrega y poner a prueba la lección que estamos aprendiendo? Ese fue uno de los grandes desafíos de sus vidas, priorizar el conocimiento. Tenemos todo el día, así que deberíamos al menos probar una muestra del arte, como prueba de concepto para demostrar a los demás que hemos sido productivos y que el tomo que estamos transcribiendo tiene valor. El líder de su equipo accedió a regañadientes. Aunque deseaba ver qué había en la página siguiente, probar lo que había en esta seguía siendo la prioridad. Siempre y cuando el envío llegara rápido. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 677, la limpieza es primordial.
La entrega duró casi 10 minutos, el tiempo justo para que Carl pudiera ver cómo el estrés se reflejaba en los rostros de los clérigos mientras comían algo y luego se desinfectaban cuidadosamente las manos preparándose para escribir. Su dedicación a la limpieza era admirable, y Carl estaba empezando a comprender mejor el esfuerzo que suponía mantener una biblioteca llena de libros en buen estado, pero en cuanto llegaron las hachas, junto con los cinceles y el pequeño martillo necesarios para tallar las runas, se pusieron tan eufóricos como niños pequeños ante un cuenco de caramelos. Carl revisó 2 veces las descripciones del libro y luego consultó los detalles sobre la cantidad de maná que podía transferir cada aleación. Estas armas eran de acero inoxidable, que ni siquiera figuraba en la lista, probablemente se contabilizaba como una de las aleaciones de acero humano genéricas mencionadas casi al final, así que Carl tendría cuidado de no potenciarlas demasiado. El poder de activación real dependería del usuario para este tipo de arma, a menos que se añadiera algo para que estuviera siempre activa, algo que Carl suponía que ocurría más adelante en el libro. El arma solo requería 30 runas, apenas unas pocas líneas de texto escrito, pero al tener que grabarlas con precisión en acero, la tarea se volvía mucho más angustiosa. El libro indicaba que la profundidad de las runas talladas tendría efectos distintos en el resultado final, así que no podía simplemente pintarlas y dar por terminado el trabajo sin sacrificar una cantidad desconocida del efecto. Era una lástima, ya que Carl no era conocido por su habilidad como escultor, y la intención al tallar las runas era fundamental, por lo que no podía simplemente pedirle a Rae o Remy que las tallaran por él. Por suerte, los cinceles estaban encantados y, gracias a su fuerza sobrehumana, cortaron el metal con facilidad, incluso sin que Carl usara ninguna habilidad. Si hubiera recubierto el cincel con desgarrar o desintegrar, habría podido escribir las runas con la misma facilidad que con una pluma sobre papel. Pero eso conllevaba el riesgo de estropearlo y tallar demasiado profundo, lo que arruinaría la cabeza del hacha. Sin duda, no valía la pena correr ese riesgo en una pieza que podía completarse sin ello. Línea a línea, la pieza fue tomando forma, y el hacha, algo simple pero con su superficie rugosa, comenzó a transformarse en una obra de arte en metal. Incluso Rae coincidió en que merecía el título, y sus gustos artísticos eran mucho más particulares que los de los demás. Carl revisó el trabajo para asegurarse de no haber cometido errores importantes con las runas, ni en la profundidad de los grabados ni en las formas, pero esto estaba pensado para principiantes como él, y los símbolos eran bastante sencillos. Creo que ya está listo. Primero aumentaré el nivel del encantamiento a despertado y me aseguraré de que el arma aguante, luego lo llevaré a ascendido, seguido de un encantamiento de arma de rango comandante. Es simplemente un ajuste para mejorar la durabilidad, de modo que el arma mantenga un buen filo, pero debería afilar el acero hasta el punto de que pueda cortar una planta de rango comandante. Al menos, así es como yo interpreté la descripción. Interpretar solo la mitad o 2/3 del verdadero significado de las runas era una apuesta arriesgada, pero si con media hora de trabajo podía crear armas mágicas de rango comandante o superior, Carl sabía que estaba a punto de convertirse en un hombre muy rico. Bueno, más próspero. El espacio de Remy comenzaba a regenerarse, con brotes nuevos que habían desaparecido tras su ascenso, y su pantano ya era de rango monarca. Con los recursos a su disposición, Carl probablemente jamás podría alegar pobreza y esperar que alguien le creyera. El primer flujo de maná hizo que las runas brillaran con un tono cobrizo apagado, y Carl sonrió. Es por el éxito. Tu sonrisa tiene un aire nostálgico, comentó uno de los clérigos. Las runas progresan de forma similar a las insignias de la academia, la única diferencia es que las runas son negras para común, bronce para despierto, plata para ascendido y oro para comandante, explicó Carl. Veo que las runas realmente se volvieron de bronce cuando las llevaste al rango despertado. Fascinante.
Me pregunto si las insignias mismas tenían algún significado oculto. El arzobispo decretó que esos eran los colores que debían usarse, pero la mayoría nunca lo cuestionamos, ya que bronce, plata y oro son la progresión estándar para todo tipo de condecoraciones. ¿Tenemos algo para probar?, preguntó Carl, y entonces se dio cuenta de que él era quien tenía los materiales de prueba. Una rama tomada prestada del espacio de Thor, de un arbusto resistente de rango comandante, debería ser suficiente para probarlo. Era flexible, pero lo suficientemente resistente como para que una hoja común no la cortara. Puede que el rango despertado tampoco fuera suficiente, pero serviría como una muestra de prueba fiable. Voy a probar con esto, primero, con una cuchilla normal, si alguien tiene una, informó Carl al grupo. Uno de los clérigos le entregó una daga, y Carl cortó la rama, arañando la corteza, pero sin causar ningún daño real. Luego, de nuevo con el hacha, cortando de la misma manera que había usado la daga. Eso cortó la corteza con una fuerza moderada, pero solo arañó la madera interior. Los clérigos asintieron y luego tomaron notas en páginas enteras sobre el examen. Uno de ellos puso una barrera en la encimera, y Carl dejó la rama para cortarla con el hacha, usando la fuerza que esperaba fuera la de un humano normal. Se basaba en el empujón de Dana, así que debería ser suficiente. El hacha dejó astillas en la madera y, con el tiempo, lograría cortar la rama, pero no de forma eficiente. Sí, creo que podemos decir que es adecuada para una espada de rango despertado, asintió el investigador principal. Maravilloso, ahora, a rango ascendido, y repetiré el proceso. Al aumentar el flujo de maná, las runas pasaron de bronce a plata, brillando sobre el metal opaco de la cabeza del hacha. No resplandecían, pero era evidente que eran de plata, no de acero pulido. En ese momento, Carl estaba seguro de que el arma podía venderse como adorno, aunque no fuera tan efectiva como esperaba. Ascended arañaba la madera con mucha más facilidad y arrancaba trozos sólidos cuando se blandía como un hacha, pero aún así se necesitaron media docena de golpes para cortar la rama. ¿Sabes? Esta prueba me está haciendo apreciar mucho más el valor de la bendición de un clérigo sobre las armas de los soldados de infantería, aquellos que no poseen fuerza sobrehumana ni magia. Con solo un rango más, el efecto es mucho más notable, incluso usando la misma cantidad de fuerza. Ahora, pasemos al rango de comandante. Las runas se volvieron doradas al aumentar el poder una vez más, y toda la cabeza del hacha pareció alisar su superficie, brillando como acero inoxidable pulido a la luz de la cocina. Un suave golpe de hacha cortó la delgada rama, impulsado principalmente por el peso del arma misma. Caballeros, tenemos un ganador. El arma ha experimentado una mejora cualitativa al rango de comandante, y corta la madera de rango de comandante con facilidad, contra monstruos de rango despertado. Este nivel de arma encantada debería ser letal al instante. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 678, Armamento rúnico. Los clérigos del dragón azul se miraron con entusiasmo. Esto era algo que podían hacer. Si contaban con runecrafters entrenados, podrían copiarlo y crear armas de rango comandante, siempre que fueran lo suficientemente poderosas. Suministrarlas a todo el ejército llevaría muchísimo tiempo, pero podrían proporcionar armas de mayor calidad a la academia y a los nuevos alumnos. Carl pensaba lo mismo. Tenía 11 estudiantes en total, entre los acólitos y el equipo de guardabosques bestia. 11 armas representaban un día entero de trabajo, pero podían manejarlo sin mayores quejas. ¿Deberíamos ir más allá y ver el alcance de las capacidades de nuestro acero moderno?, preguntó Carl. Debería ser más duradero que el acero antiguo, a menos que proceda de un período histórico dominado por el sistema. En realidad, no sabemos cuándo se escribió este libro, y en él no se menciona el sistema, solo las habilidades de artesanía, por lo tanto, podría ser de prácticamente cualquier época del pasado, señaló el líder del equipo.
Más duradero no siempre significa más compatible con el maná, probablemente esta aleación no se usaba en aquella época, así que quizá debamos seguir investigando qué aleaciones son las más adecuadas en la era moderna, añadió otro, provocando un pequeño debate sobre qué aleaciones deberían probarse primero, una vez que sus propios runecrafters hubieran entrenado. Carl los dejó discutir mientras comenzaba a grabar la otra hacha, haciendo una copia idéntica. Una de las dos se destruiría durante la prueba, y estaba seguro de que los clérigos querrían que les trajeran una como muestra para la presentación que tuvieran que hacer a sus superiores. La conclusión final fue que tal vez tendrían que recuperar algunas de las aleaciones antiguas, las que contenían plata u otros metales preciosos. Esto no era bueno para la utilidad de un arma no mágica, pero para una con runas grabadas, el cambio podría ser crucial. Para cuando terminaron de discutir sobre la respuesta, Carl ya había terminado la otra arma, y el repartidor le había traído un montón de espadas cortas y dagas para los estudiantes. «Estamos listos, por favor, comiencen a mejorar la espada», anunciaron los clérigos al unísono, y luego comenzaron a reírse de sus pensamientos sincronizados. Carl fue añadiendo lentamente densidad de maná al arma de prueba, y las runas comenzaron a pasar de un dorado a un púrpura amatista brillante que llenó las runas talladas como una gema sólida. Fue absolutamente exquisito. Justo cuando terminó la transformación, Carl dejó de añadirle más poder, dejando el arma en el nivel de poder más bajo posible del rango real. Eso bastaba para demostrar su punto, y quería comprobar si el arma se mantendría estable. Los clérigos comenzaron a lanzar hechizos sobre él y a girarlo cuidadosamente entre sus manos enguantadas de blanco mientras lo estudiaban. Luego uno se acercó al teléfono de la pared e hizo una llamada. «He convocado a un guerrero de rango real, podrá probarlo en la sala de entrenamiento del sótano sin temor a sobrecargar el encantamiento accidentalmente, así podremos ver cómo reacciona al aplicarle una habilidad sobre las runas. Esa será la parte más reveladora de nuestros juicios», explicó el clérigo. Carl asintió. «Entonces llevaré esta otra hacha a un comandante de rango medio. Por favor, convoquen también a un comandante, en caso de que la primera prueba falle. O incluso si no lo hace, para que podamos ver si existen problemas de estabilidad ocultos». Carl no estaba seguro de si la respuesta podría haber sido más entusiasta, incluso después de haberles dicho que estaban celebrando todas las fiestas nacionales el mismo día. Los clérigos estaban eufóricos, rebosantes de energía, y rebuscaban entre montones de cámaras y sensores en las mochilas que habían dejado junto a la puerta. Los dos élites llegaron corriendo solo unos minutos después, preparados para el combate o alguna otra emergencia. «Tranquilos, solo es una prueba de armas», el dragón azul se emociona un poco con nuevos conocimientos, les advirtió Carl. «¿Una prueba de armas?», preguntó el más bajo de los dos hombres. Carl señaló las hachas que había sobre la mesa, y los dos élites comenzaron a alterarse visiblemente ante la presencia de los artefactos mágicos. «¿Dónde las encontraste?». «Las armas de rango comandante o superior son muy difíciles de conseguir, incluso en la mazmorra. De verdad es una espada de rango real». «Por los dioses dragón, es preciosa», exclamó el guerrero de rango real con entusiasmo. «Un arma experimental de rango real, aún no sabemos si es lo suficientemente estable para su uso regular. Necesitamos que nos acompañen al área de entrenamiento y vean cómo se comporta al usarla, especialmente con habilidades de alto nivel», explicó Carl. «Por supuesto, ¿para qué los vamos a usar? Dudo que los muñecos de entrenamiento estándar resistan los golpes repetidos en rango real», comentó el guerrero. «Las usarás contra mí, o, mejor dicho, contra mi barrera, así, los maniquíes no se destrozarán con cada impacto y podremos seguir probando la aleación utilizada en las armas», explicó Carl. No hace falta decirles que se trataba simplemente de un hacha común cuya apariencia había sido alterada por las runas potenciadas.
Los dos élites tomaron sus armas correspondientes a su rango y fueron inmediatamente escoltados fuera de la puerta por el grupo hiperactivo de clérigos. Karl empezaba a pensar que todos los clérigos eran unos empollones en secreto, pero que cada uno tenía sus propias peculiaridades. Los clérigos del dragón rojo se ponían muy cariñosos y maternales con los huérfanos. Los clérigos verdes buscaban constantemente interactuar con la naturaleza y, como Karl podía ver claramente, darles a los clérigos del dragón azul nuevos conocimientos para poner a prueba era mejor que cualquier subidón de azúcar. De hecho, estaban casi tan exaltadas como Lotus cuando vio que Remy y Cara habían avanzado. Fue mucho más entretenido de lo que Karl esperaba, y tuvo que trotar para seguirles el paso y no perder el ascensor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 679, Control de calidad. Los dos voluntarios fueron sacados a rastras de los ascensores antes incluso de que se abrieran las puertas. Entonces los clérigos se dieron cuenta de que necesitaban a Karl para que les dejara entrar en las salas de entrenamiento, que estaban cerradas con llave y solo accesibles para los residentes del edificio o aquellos que tuvieran pases. Karl seleccionó la primera sala y pidió que trajeran un par de maniquíes, cuyo coste se cargó a su cuenta por si se destruían durante el entrenamiento. Entonces Karl se dio cuenta de que en realidad no necesitaba los maniquíes, que podía pedirle a su guardián o a uno de los guardaespaldas Lamia que hicieran el trabajo. Pero, parecía mucho más formal y controlado simplemente colocar una barrera de relámpago eterno sobre los maniquíes. Después de todo, los guardaespaldas eran criaturas inteligentes, y pedirles que dejaran que alguien los atacara con un hacha era simplemente una grosería. Empecemos con el arma de rango real. La barrera del muñeco de entrenamiento es de rango monarca, y la reiniciaré entre golpes, así que no hay necesidad de contenerse, explicó Karl. Pareces bastante seguro de que no puedo derrotarlo de un solo golpe, observó el guerrero. Sí, lo soy, lo entenderás cuando lo experimentes, es mucho más que una habilidad de guardia o una barrera mágica de nivel básico. El guerrero no parecía convencido, pero la barrera representaba un desafío para su poder como élite, así que puso todo su empeño en un ataque Sunder que lanzó un arco verde brillante de energía de hoja hacia el maniquí. Los carteles en la pared del campo de entrenamiento indicaban el pico máximo de energía, el mismo estándar que la nación utilizaba para juzgar los avances, aunque en realidad no era un buen indicador del daño real infligido. Se trataba de una señal energética de rango real medio, así que no cabía duda del esfuerzo, pero la verdadera pregunta era si el arma resistiría. El rayo eterno parpadeó brevemente al recibir el impacto, pero nada parecido a fallar, lo que hizo que el guerrero frunciera el ceño con fastidio. Existía una brecha mayor entre su etapa en la categoría de real y su ingreso a la de monarca de lo que él había pensado. Los clérigos se apresuraron a examinar el arma y notaron que había una pequeña mella en la hoja del hacha que no habían detectado antes. Por favor, repítalo una y otra vez, hasta que falle la barrera o el arma, ordenaron. Karl se concentró en mantener la barrera, y el guerrero comenzó a golpear el muñeco con todas sus fuerzas. Probó diferentes habilidades de ataque, evaluando su efectividad, pero lo que él no veía, pero Karl sí, era que cada golpe iba mellando y agrietando el arma un poco más, hasta que un ataque Sunder partió el hacha lo suficiente como para dañar una runa, y el arma se oscureció. Maldita sea, casi había derribado la barrera, jadeó el guerrero, exhausto por el esfuerzo. Karl asintió, menudo esfuerzo, si no hubiera tenido una reserva de maná tan grande, la barrera sin duda habría fallado primero. Por desgracia para nuestras pruebas, eso significa que el rango real sigue estando fuera del alcance de esa aleación. Aguantó durante el encantamiento y durante unos minutos de uso, pero unos pocos minutos de uso no son suficientes para la adquisición militar, ni siquiera para el entrenamiento en la academia.
Afortunadamente, contamos con un usuario de rango comandante y podrá desatar su furia tan pronto como mi nivel de energía se haya recuperado. Los clérigos asintieron, mientras el comandante fruncía el ceño. ¿Cuánto tardará? ¿Puedo pedirle a un amigo mago que venga a ayudarme? Karl restó importancia a su preocupación. Dadme 2 minutos y estaré listo para continuar. Mi barrera recupera resistencia. Al ser 2 rangos superior a vosotros, el desgaste de mi barrera no será tan fuerte como en la última prueba. El comandante asintió en señal de comprensión. 2 rangos representaban una ventaja casi insuperable para la mayoría de los élites, especialmente para la clase guerrero, que rara vez contaba con una habilidad tan poderosa que les permitiera enfrentarse a oponentes mucho más fuertes en combates 1 contra 1. Karl asintió e hizo un gesto hacia el maniquí una vez que estuvo seguro de que tenía suficiente maná de nuevo, y los clérigos revisaron 2 veces todo su equipo de grabación, luego esperaron pacientemente con sus lápices en mano a que comenzara la prueba. El guerrero puso todo su empeño en un ataque clive contra la barrera, y luego retrocedió para que pudieran comprobar si el arma tenía daños. Incluso a ojos de Karl, no parecía haber puntos de tensión, grietas o fracturas en el arma con incrustaciones de oro, y su poder parecía intacto. No se han detectado fallos. Continúen hasta que se agoten o hasta que falle el arma, ordenó el clérigo principal. Karl observó con atención cómo el guerrero comenzaba a derribar la barrera y notó algo fascinante: el arma absorbía una pequeña parte de la energía de cada ataque, recargándose. No podía afirmar si se templaba con el uso, pero era seguro que el uso continuado impediría que las runas se descargaran. Siempre que se le aplicara una habilidad con regularidad, el arma permanecería potenciada indefinidamente. Eso era mucho mejor que tener que enviarla a un especialista para reactivarla, o tener que enseñar a todos los que la compraban la técnica para activar las runas. Tras 15 minutos de ataques constantes, el comandante jadeaba y sudaba profusamente, pero no se rindió hasta la media hora, cuando sus rodillas comenzaron a temblar de agotamiento. Una vez que los clérigos se llevaron el arma para examinarla, Karl lanzó Relámpago Eterno sobre ambos voluntarios, permitiendo que la habilidad reviviera su resistencia para que al menos pudieran regresar a casa sanos y salvos una vez que los clérigos terminaran con ellos. Impecable. De hecho, el arma parece estar incluso en mejores condiciones que cuando empezamos. No hay señales de desgaste ni daños, y las runas están completamente potenciadas. Además, su nivel es ligeramente superior al de cuando comenzaste a usar el arma, por lo que se han ajustado a tu máximo poder, no solo al nivel inicial. Karl frunció el ceño. Entonces, ¿es posible que las armas se sobrecarguen si un usuario más poderoso les transmite una habilidad increíblemente poderosa? Los clérigos levantaron la vista de sus notas. Es una posibilidad. Si tuviéramos más muestras, podríamos analizarlo con mayor profundidad. La diferencia entre el valor inicial y el actual es inferior al 3%, así que existe la posibilidad de que se trate de un proceso natural, en el que las runas alcanzan el equilibrio tras su uso. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 680, no te vayas todavía. El comandante miró con anhelo el arma en manos de los clérigos, pero todos sabían que no la recuperaría. Había podido probarla, pero la llevarían de vuelta al templo como parte de su proyecto de investigación, donde sería sometida a semanas o meses de escrutinio antes de ser archivada en la biblioteca como pieza de exhibición o evidencia de una teoría. También sabían que Karl podía fabricar otra, ya que habían obtenido esa información de las divagaciones de los clérigos, pero pedirle a un monarca desconocido, que podría ser uno de los activos ocultos de la nación, que les fabricara una nueva arma era una propuesta costosa. Ninguno de los dos conocía a Karl, pero él ya era monarca, así que probablemente era mayor de lo que aparentaba y lo mantenían deliberadamente oculto del público.
Esa era la conclusión lógica a la que llegaba cualquier miembro de la élite al encontrarse con una figura influyente que no era conocida públicamente. La idea de que Karl simplemente hubiera ascendido demasiado rápido como para labrarse una reputación pública ni siquiera se les pasó por la cabeza. Gracias a ambos por su tiempo, los mantendremos informados sobre el progreso de este proyecto y, como recompensa por su ayuda, tendrán prioridad cuando haya unidades adicionales disponibles para su distribución, informó el clérigo principal a los voluntarios que había convocado. Gracias, bibliotecario, respondieron los guerreros al unísono, utilizando el título honorífico preferido de los clérigos del Dragón Azul. Abandonaron la zona de entrenamiento y los clérigos se reunieron alrededor de las dos armas, comparando notas para asegurarse de que no se les había pasado nada por alto antes de regresar al apartamento para continuar sus estudios. A este ritmo, probablemente acabarían intentando fabricar nuevas armas varias veces al día, lo que ralentizaría enormemente su progreso en la lectura y transcripción del libro. Sin embargo, los resultados y los nuevos conocimientos obtenidos al poner a prueba las lecciones en la práctica eran mucho más valiosos que la eficiencia. Saber que las lecciones funcionaban con las armas producidas en masa que ya tenían iba a revolucionar el armamento de los soldados una vez que contaran con suficientes artesanos. Ahora bien, ¿qué nos indica esto para el próximo paso? Ha sido un éxito rotundo, así que debería haber un siguiente paso, ¿no? Quizás podríamos conseguir cubertería de plata auténtica para probar las runas, apuntó el clérigo principal. Karl sonrió y trató de no reírse al pensarlo. Un cuchillo de mantequilla de combate de rango real era posiblemente el objeto más excesivo e innecesario que pudiera imaginar. Sin embargo, antes de encantarlo, podía transformarlo con los dedos en un cuchillo arrojadizo o una daga, ya que la plata era muy blanda en comparación con su fuerza, y una barrera protegería sus manos. Pero los clérigos tuvieron una idea mejor. En la catedral había dagas ceremoniales de plata, y poseían una gran cantidad. Los clérigos sanadores del dragón blanco las llevaban siempre consigo, ya que se usaban en rituales nupciales y para abrir el agua bendita durante los ritos funerarios. Se suponía que el metal era ideal para la creación de runas, por lo que solicitaron que se entregara media docena en el apartamento para realizar pruebas. Eso, naturalmente, atrajo a aún más clérigos que se preguntaban qué tramaban los seguidores del Dragón Azul, y luego trajeron acólitos para que les ayudaran a tomar notas, hasta que el apartamento de Karl se llenó de investigadores vestidos con túnicas azules y blancas. Deberíamos trasladar esto al centro de formación de abajo, sugirió Karl al darse cuenta de que estaría trabajando sobre una placa de metal colocada en la mesa de la cocina, rodeado de clérigos. Eso sería menos conveniente. Es costumbre dejar que otros trabajen y no monopolizar el espacio, ya que los horarios son limitados. Le prometo que no le molestaremos ni interferiremos con su trabajo, le informó uno de los recién llegados con un tono suave y melodioso que inmediatamente puso a Karl en alerta. Su voz era encantadora, pero había algo en ella que le provocaba una reacción de peligro. Karl se giró para mirar a quien hablaba, pero parecía ser una sacerdotisa de rango ascendido común y corriente, guapa, con un aire de chica sencilla y de apariencia muy accesible. Por un momento, estuvo a punto de restarle importancia a su preocupación, pero ella sonrió y volvió a hablar. Soy parte sirena, probablemente puedas sentir la magia residual en mi voz, no me ofendo, pero los élites más poderosos lo notan enseguida, explicó en voz baja, demasiado baja para que la mayoría de los presentes la oyera. Eso le dio a Karl una gran idea. ¿Llevas algún instrumento de metal encima?, preguntó. Ella asintió y luego le entregó una pequeña flauta de plata con la marca del clero en la tapa. Karl tomó sus herramientas y grabó con cuidado las runas de fortalecimiento, omitiendo los elaborados insultos y el formato envuelto, que interferiría con las teclas. Estaba seguro de que era posible sortearlo o incluirlo en el diseño, pero aún no había leído hasta ese punto y no tenía ni idea de cómo funcionaría.
pero con una simple frase rúnica que significa música hermosa, añadida a las runas fortalecedoras, Karl fue agregando lentamente maná hasta que las runas desaparecieron y luego se volvieron doradas. No percibía ninguna restricción, así que fue un paso más allá y lo llevó al rango real, donde las runas se volvieron de color púrpura amatista. ¿Conoces algún tipo de magia que utilice la música?, preguntó Karl al terminar. El clérigo asintió. Hay una canción de sanación que todos los clérigos del dragón blanco conocen, puedo interpretarla con la flauta, pero no es una magia poderosa, la iglesia la usa principalmente para que la gente se vaya sintiéndose renovada y con menos dolores después de un sermón. Karl asintió lentamente y se dio cuenta de que conocía la canción, la ponían al final de cada sermón en la iglesia de su pueblo, simplemente no se había percatado de que era mágica, o tal vez no lo fuera en un lugar tan rural como las minas de litio, pero podía serlo cuando la interpretaba el clérigo adecuado. Por favor, reproduzcan la canción para nosotros e informen a los bibliotecarios si hay alguna diferencia en el resultado. La alegre melodía de la flauta hizo que todos los clérigos se balancearan y tararearan la letra mientras la sirena tocaba. Karl podía sentir la magia curativa penetrando en sus huesos y ver cómo el cansancio de algunos de los clérigos mayores se desvanecía a medida que avanzaba la melodía. Aquello sí que fue magia de verdad, del tipo que cualquier bardo envidiaría. No estaba en el libro, al menos no en las partes que había leído, pero los instrumentos mágicos para las clases de bardo podrían ayudarles a recuperar algo del respeto de las demás élites que en su mayoría los veían como un alivio cómico o un espectáculo secundario. La canción terminó y todos los clérigos aplaudieron la actuación. Gracias por tu ayuda, estoy segura de que tus parientes, los dragones azules, tienen muchas preguntas para ti, y puedes acordar cuándo te reunirás con ellos, dijo la chica de túnica blanca con una risita. Tocaría su flauta día y noche para ellos, solo para que tuvieran una muestra suficiente para sus estudios, pero para una clériga mitad sirena, era mucho más divertido tocar música que estudiar hierbas curativas y técnicas de cataplasmas que ahorraban maná. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.